Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Estamos comenzando con nuestra clase de los lunes de Cristo es el camino y continuamos con nuestra serie en el libro de los jueces. Vamos ya en el capítulo número 8 y en esta ocasión vamos a poder meditar un poquito a la luz del capítulo 8 en el tema de que necesitamos un mejor libertador. Recordamos que pues jueces, el libro de los jueces nos habla de un periodo muy oscuro en el tiempo de Israel y un periodo donde pues había un ciclo que no se terminaba, había desobediencia de parte del pueblo de Dios, después había opresión o esclavitud, después había arrepentimiento de parte del pueblo porque dejaron a Dios y por último Dios levantaba un libertador o un juez, entonces y los libraba, ¿verdad? Entonces, desde hace 3 semanas comenzamos con Gedeón, este juez de Israel, este libertador. Y ahora vamos a ver que nosotros necesitamos un mejor libertador que Gedeón. Así que vamos a leer el pasaje de Jueces, capítulo 8 del 1 en adelante. Y antes de eso, bueno, vamos a ver una pequeña introducción. Después leemos el pasaje y oramos, si le parece. Voy a cerrar esto aquí. Dice entonces, como introducción, ¿no? Que se cuenta que en una escuela primaria cierto día llegó un niño al departamento de enfermería pidiendo ayuda, y que el niño tenía una infección muy fuerte en el estómago debido a una comida que le había hecho daño la noche anterior. El niño presentaba síntomas de dolor de cabeza y de cuerpo, cansancio y debilidad, diarrea, constipación, dolor de garganta y deshidratación. Bueno, la enfermera abre su botiquín y comienza a buscar y a buscar. Cuando entonces saca unas paletitas que venden en las farmacias similares y les da una simipaleta, ¿verdad? Sabor miel, limón con hierbas. El niño pues presentaba un cuadro de tifoidea y la enfermera solamente le da una paleta sabor caramelo, argumentando que con eso se curaría, que la miel y el limón y las hierbas que contiene la paleta sería suficiente para curarlo. Es claro que el niño necesita algo mejor que una simipaleta para ser sanado. El niño jamás va a poder combatir la infección con una paleta sabor miel limón. En este pasaje del libro de los jueces estudiaremos con la ayuda de Dios que Israel necesita un mejor libertador que Gedeón. Y nosotros, usted y un servidor, también necesitamos un mejor libertador que Gedeón. Uno que nos salve, uno que nos libre y que nos lleve a Dios. De lo contrario, no seremos libres de nuestra esclavitud al pecado. Vamos entonces a leer el pasaje. Dice así la palabra de Dios. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: Yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron: ¿Están ya Seba y Salmuna en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De ahí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y Jobega, atacó al campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y oyendo Seba y Salmuna, él los siguió, y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército,
Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot, y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Entonces vamos a orar, hermanos. Si me acompaña, vamos a orar. Padre, una vez más te agradecemos en esta tarde, porque en este lunes, pues 15, ya 15 de marzo de este presente año 2021, tú nos concedes la bendición de seguir con esta serie, Padre, en el libro de los jueces, Padre, en tu palabra que es inspirada y que también, Señor, pues a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú inspiraste estas palabras, dándonos un mensaje y también el mensaje de salvación para todo aquel que no te conoce. Ayúdanos, por favor, y permítenos pues entender tu palabra, obedecerla y tener también un encuentro personal con tu Hijo Jesucristo, si es que no lo hemos tenido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces deje ahí su Biblia abierta, por favor, en el libro de Jueces, capítulo número 8. Como introducción al pasaje, ¿verdad? Efraín es una de las tribus más poderosas de Israel. Y bueno, Gedeón los ha llamado para que los ayuden a interceptar la huida de los madianitas. Eso está en el capítulo 7, del versículo 24 al 25. Pero los de la tribu de Efraín estaban descontentos con él. Ellos le preguntaron, ¿por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas? Eso está en el versículo 1, ya de este capítulo. De hecho, es poco probable que hubieran estado dispuestos a marchar bajo el mando de Gedeón. Ellos eran una de las tribus más fuertes, estamos hablando de Efraín, económica y militarmente. Y Gedeón era de un clan más débil, de la tribu de Manasés, de acuerdo al capítulo 6, versículo 15. Entonces su crítica aquí nace de la frustración de haberse perdido la gloria y el honor y los aplausos de la victoria. Dios estaba en lo correcto. La semana pasada vimos que mandó reducir el ejército de Gedeón. Recuerda, de 32,000, bueno, se redujo a 10,000 y después a 300. ¿Por qué? Dijo el Señor ahí en el capítulo 2, capítulo 7, versículo 2. No vaya a ser que Israel se alabe contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. La respuesta aquí de Gedeón les da pues con respeto y con diplomacia muestra cuánto más poderosa es la tribu de Efraín que el clan de Gedeón. Y ellos, a diferencia de él, ya han capturado y han matado a 2 líderes madianitas, de acuerdo al versículo 3. Entonces el desaire y el regaño de Efraín debieron haber sido difíciles de aceptar, pero Gedeón refrena su lengua. Y después de darles ese aplauso, ese halago, ¿qué pasó con los de Efraín? Dice el versículo 3 que el enojo de ellos se aplacó. Al final de cuentas, ¿qué era lo que quería Efraín? Bueno, la tribu de Efraín quería que le aplaudieran, ¿verdad? Que le dieran mérito y gloria. Y según el versículo 4, ¿qué pasó con Gedeón y los 300? Bueno, aunque estaban cansados y hambrientos, seguían persiguiendo a los madianitas. Y bueno, nuestra proposición de esta clase será la siguiente. Es claro que un niño con una fuerte infección estomacal necesita algo mejor que una semipaleta para sanar. El niño jamás va a poder combatir la infección con una paleta sabor miel limón. Y de igual manera, al llegar a la vida de Gedeón, nos damos cuenta que necesitamos un mejor libertador que Gedeón. En primer lugar, vamos a ver que necesitamos uno que en lugar de destruir, pues salve. Aquí nos damos cuenta que el pueblo necesita un mejor libertador que Gedeón, ya que en lugar de ayudar, de ser paciente, Gedeón empieza a destruir a su propio pueblo. En el versículo 5, ahí si usted tiene su Biblia, dice que Gedeón llega a Sucot, ¿no? Y pide tortas de pan para los 300 hombres que están destruyendo a los madianitas, porque están cansados. Y ellos iban tras Seba y Salmuna, que eran los reyes de Madián. Sin embargo, los líderes de Sucot rechazan la petición en el versículo 6, dudan que estos 300 hombres puedan derrotar al ejército de los reyes. Les quedaban 15,000 aún, y ellos eran 300. Habían visto este ejército cuando pasó por ahí, y sabían que todavía era más numeroso que la gente de Gedeón. Esto está en el versículo 10. Y bueno, si alimentan a Gedeón y a sus hombres, se exponen a las represalias madianitas. ¿Cómo así? Si alimentan a sus hombres, y era muy probable que aún los 15,000 hombres de este ejército madianita terminaran por vencerlos. Entonces, si esto ocurría, iban a ir con Sucot y les iban a decir, ustedes ayudaron a nuestros enemigos, ustedes ayudaron a ese Gedeón y a esos 300 malvados, así que nosotros los vamos a tener que, pues, darles su merecido.
Entonces Sucot dice, no, 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 pues no, no los vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque es claro que el ejército contrario los va a vencer. Entonces ellos le dicen, ¿a poco ya tienes en tus manos a estos reyes madianitas? Ah, no, no los tienes. Entonces no nos busques para pedirnos ayuda. Ellos saben que si Gedeón no es capaz de atrapar y matar a los líderes madianitas, ellos se van a reagrupar, van a regresar, y cualquier ciudad que haya brindado ayuda al enemigo, a Gedeón, sería destruida. Efraín estaba molesto por el hecho de que Gedeón no los hubiera llamado antes. Sucot hubiera preferido que no los hubiera llamado hasta más tarde. En el versículo 7 encontramos a un libertador que por su prepotencia quiere pues regresar, ¿no? A destruirlos de alguna manera, a castigarlos por su propia mano. Gedeón les dice eso, ¿no? Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. ¿Qué estamos viendo aquí? Esto puede significar que Gedeón, ¿verdad?, los quiere arrastrar sobre los espinos como lo hacía la trilladora sobre el grano. O que tal vez los trillaría haciéndoles a pasar trilladoras sobre ellos. Cualquiera que sea el significado exacto, el resultado sería que los iba a matar. Entonces vea esto, qué cosa aquí. En lugar de destruir, necesitamos a alguien que salve. Mientras Gedeón avanza con sus hombres, se encuentra esa misma respuesta en Peniel, ahí en el versículo 8 y en el versículo 9. Y Peniel le dice, no, 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 le dice la misma respuesta que los de Sucot. Entonces le dice, cuando yo vuelva victorioso y en paz, voy a derribar esta torre. Es claro que necesitamos un libertador que en lugar de destruir y matar, nos libre y nos salve. Necesitamos un libertador, mejor que Gedeón, ya que Gedeón por su orgullo iba a destruir a las personas de su propio pueblo por no haber creído en él. Necesitamos uno que en lugar de matar y destruir nos salve, uno que aunque las personas no creían que él podía salvarles, exclamaba desde la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en Lucas 23:34. Necesitamos un mejor libertador que Gedeón, uno que en lugar de destruirnos nos salve de nuestros enemigos y de nuestro propio pecado. El mismo Gedeón ha olvidado la lección pasada, que quien salva se llama Dios, y el honor y la gloria y el mérito y los aplausos son solo para Dios. Pero Gedeón siente que debe recibir la admiración y el honor por lo que ha hecho, ¿no? La ira de Gedeón contra los pueblos de Sucot y Peniel muestran que espera que le den la gloria por sus logros, y en realidad se está olvidando que estos logros fueron de Dios. Cuando Sucot y Peniel dejan de confiar en que Gedeón triunfará sobre Madián, él no les dice, sí, sé que es difícil creer que los podemos vencer, pero Dios en su gracia nos está usando para ganar la batalla. Así que no confíen en mi fuerza, sino confíen en la fuerza de Dios. Gedeón no dijo eso, ¿no? En cambio les dice, ustedes se atreven a dudar de mí, les demostraré mi poder. Y cuando yo regrese, ustedes van a aprender a respetarme. Ustedes van a aprender a respetarme. Vamos a leer aquí los versículos 12 en adelante. Dice, y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió. Y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó un joven de los hombres de Sucot, y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, que eran 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis, diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Gedeón captura a Seba y a Salmuna y regresa fiel a su palabra a Sucot y a Peniel. En Sucot les recuerda, ustedes se burlaron de mí, me saheristeis. Y después tomó espinos y zarzas del desierto y castigándolos con ellos a los hombres de Sucot les enseñó quién era él. En Peniel las cosas se ponen todavía peores. Ahí derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de aquella ciudad. Necesitamos un libertador mejor que Gedeón. Necesitamos un Salvador que no nos mate, que no nos destruya, sino que nos liberte. A Cristo Jesús, que es el verdadero libertador. Nuestra proposición es la siguiente. Es claro que un niño con una fuerte infección estomacal necesita algo mejor que una simipaleta para sanar. El niño jamás va a poder combatir la infección con una paleta sabor miel y limón. De igual manera, al llegar a la vida de Gedeón nos damos cuenta que necesitamos un mejor libertador, uno que en lugar de destruir nos salve, y en segundo lugar, uno que en lugar de buscar venganza personal, liberte a su pueblo.
Vamos a ver rápidamente aquí los versículos 18 en adelante. Dice, luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo del rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Veamos aquí que los versículos 18 y 19 agregan un nuevo detalle a la historia, ¿no? Los reyes madianitas habían matado a los propios hermanos de Gedeón, lo cual explica por qué Gedeón está tan decidido a capturarlos. Esta despiadada y extraordinaria persecución ha sido motivada no tanto por un deseo de cumplir la liberación del pueblo de Dios, sino por un deseo de venganza personal, por el honor de su propia familia. Gedeón no tenía la motivación de obedecer a Dios ni de liberar al pueblo de Dios, tenía la motivación de vengarse. Es por eso que nosotros necesitamos un mejor libertador que Gedeón, ya que si él solo busca venganza personal, necesitamos más bien a Cristo Jesús, el verdadero libertador, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y no por venganza personal. Es por esta venganza personal que tenía Gedeón que pide a Jeter, a su hijo mayor, vamos, mátalos. Quiero humillar a estos reyes al ser asesinados por un joven, por un muchacho. Al final Gedeón mismo es quien lleva la acción, ¿no? Y dice ahí la Biblia que tomó los adornos de las lunetas que sus camellos traían en su cuello. Era el botín y eran los ornamentos de oro. De nuevo insistimos en la urgente necesidad que tenemos de un mejor libertador, uno que sea mejor que Otoniel, uno que sea mejor que Ahod, que vimos al inicio de nuestro estudio, uno que sea mejor que Gedeón, que no venga a destruir, que no venga por venganza personal, sino que traiga liberación y paz a todos nosotros. Nuestra proposición dice que es claro que un niño con una fuerte infección estomacal necesita algo mejor que una simipaleta para sanar. El niño jamás va a poder combatir la infección con una paleta sabor miel limón. De igual manera, al llegar a la vida de Gedeón nos damos cuenta que necesitamos un mejor libertador, uno que en lugar de destruir nos salve, uno que en lugar de hacerlo por venganza personal busque librarnos por obediencia a Dios. Y por último, necesitamos un mejor libertador que Gedeón, uno que en lugar de llevarnos a la idolatría, nos lleve a Dios. Ahora Israel le pide algo interesante, ¿no? Le pide a Gedeón cuál es la petición. Ahí a la izquierda tenemos el primer cuadro. En el versículo 22 dice, gobierna sobre nosotros y después de ti tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Y bueno, vemos aquí la amnesia también de Gedeón, porque ha comenzado a olvidar que quien les había dado la victoria sobre Madián al resto de Israel era Dios, y también al resto de Israel se le había olvidado que fue Dios. Su razonamiento es, Gedeón, tú debes ser nuestro rey, porque tú venciste a Madián. Esto es lo que Dios quiso evitar desde el capítulo 7, versículo 2. Gedeón discierne el motivo oculto que hay en pedir un rey. Querían ser gobernados por un hombre, no por Dios. Con un rey no tendrían que buscar a Dios para salvación y esperar en Él para que les enviara un Salvador. El deseo de un rey es en realidad es un esfuerzo de salvarse a sí mismos. Gedeón rechaza la petición del pueblo y les dice en el versículo 23, yo no los voy a gobernar. Solo Dios, Jehová, será su rey. No necesitan un rey a quien obedecer, más bien ya tienen un rey. Obedézcanle a Él. ¿Y aquí qué clase de ofensa está haciendo el pueblo contra Dios? Cuando le piden a Gedeón, Gedeón, sé tú nuestro rey. ¿Qué clase de ofensa le están haciendo a Dios? Bueno, el pueblo ya tenía un rey. Era Dios mismo. Ah, era Dios mismo. ¿Y ellos qué están pidiendo aquí? Bueno, que Gedeón sea su rey. Ya no quieren a Dios, quieren a Gedeón. Nuestro corazón desea que cualquier otra cosa nos gobierne, que cualquier otra persona sea nuestro rey, que cualquier otro Dios nos dirija. Por esto necesitamos urgentemente que Cristo nos liberte este mismo día.
¿Cristo ya le ha libertado a usted de su pecado? Si no, hoy es el día de liberación y salvación. Arrepiéntase y confíe en Jesús. Vamos al el versículo que continúa, el 24, y les dijo Gedeón: pero quiero hacerles una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los vamos a dar. Y tendiendo un manto, echó ahí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Pareciera que Gedeón está rechazando ser el rey, ¿no? Parecía que está rechazando el rey del pueblo. Sin embargo, Gedeón comienza a suponer, bueno, que el honor se le debe a un rey. Él pide una recompensa financiera por la liberación del pueblo y se vuelve un hombre muy rico. Aquí está haciendo eco, ¿no?, de lo que hizo Israel cuando hizo un becerro de oro, ¿no?, para adorar supuestamente a Dios. Y dice el versículo 26 que ¿cuánto fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió? 1700 ciclos de oro. O sea que aproximadamente fueron unos 20 kilos más o menos, sin contar las planchas y las joyas y los vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares, ¿no?, o lunetas que traían los camellos. ¿Y qué hizo Gedeón con todo esto? El versículo 27 dice que hizo un efod. ¿Qué está pasando aquí? El efod lo usaba el sumo sacerdote en el tabernáculo, la tienda donde Dios estaba presente entre su pueblo. Ahí está a la derecha una imagen que en ese momento, aquí se localizaba en Silo, pero en la imagen derecha tenemos una parte del efod, ¿no?, que aquí estaba en el Urim y el Tumim. Eran dos piedras que se usaban para recibir las respuestas sí o no de Dios. Y pueden haber sido como monedas que eran lanzadas al aire, probablemente dos caras iguales hacia arriba significaban sí, las otras dos caras significaban no. Y una cara significaba sin respuesta. Esto lo podemos ver en otro estudio. Pero bueno, al hacerse su propia copia, Gedeón, en esencia establece su ciudad natal como un lugar rival de adoración. Quiere animar al pueblo a venir a él para ser guiados, a ver su ciudad natal como el lugar donde se puede encontrar a Dios. Gedeón ha usado a Dios para consolidar su propia posición, en vez de usar su posición para servir, para glorificar y para ser usado por Dios. ¿Qué efecto tiene esto? Jueces 8:27 nos explica, ¿no? Todo Israel se prostituyó al adorar allí. Se supone que el juez, el libertador, debe hacer que el pueblo deje su infidelidad y vuelva al Dios verdadero. Gedeón los guía hacia la infidelidad. Y concluye el versículo 28, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y reposó la tierra por 40 años. Necesitamos un mejor libertador, uno que no nos lleve a adorar ídolos, uno que no nos haga tropezar y nos lleve a olvidarnos del Dios verdadero. Por lo tanto, necesitamos un mejor libertador que Gedeón. Necesitamos a Jesucristo. Veamos 1 de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesucristo es el verdadero libertador, ya que Él no nos lleva a la idolatría, nos reconcilia con Dios. Dio su misma vida en esa cruz para llevarlo a usted y llevarme a mí hacia Dios. Pero Gedeón no aceptó ser el rey de Israel, sin embargo vivió como un rey. Gedeón vivió como un rey. ¿Por qué? Dice ahí más adelante en el versículo 30 que tuvo 70 hijos de muchas esposas. La vida de un rey. Tuvo una concubina en el versículo 31. Y a su hijo, ¿cómo cree que le puso? Le puso por nombre Abimelech, que significa mi papá es el rey. Gedeón se dio la vida de rey. Y en el versículo 32 termina el pasaje: y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Cómo se llamaba su papá? Joás. ¿En dónde lo sepultaron? En Ofra de los Abieseritas. Y bueno, terminamos en el versículo 34 con el ciclo que se vuelve a repetir. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de la mano de los enemigos. Entonces, nuestra proposición, ¿cuál fue? Es claro que un niño con una fuerte infección estomacal necesita algo mejor que una simipaleta para sanar. El niño jamás va a poder combatir la infección con una paleta sabor miel, limón. Y de igual manera, al llegar a la vida de Gedeón, nos dimos cuenta que necesitamos un mejor libertador. Uno que en lugar de destruirnos, nos salve. Uno que en lugar de hacerlo por venganza personal, venga por amor a nosotros. Uno que en lugar de llevarnos a la idolatría, nos lleve
a Dios. Necesitamos arrepentirnos y entregar nuestra vida al verdadero libertador el día de hoy, a Jesucristo. ¿Usted ya se ha arrepentido? ¿Ha confiado en Jesús? Usted puede hacerlo este día, no se demore. Él puede recibirle sin importar cuáles sean sus pecados. Jesús es el libertador que puede librarle hoy y de manera perpetua, no por 40 años como Gedeón, hoy y para siempre, del poder del pecado, de la condenación, de la ira de Dios, del pecado al que usted se encuentra esclavizado. Confíe el día de hoy y venga a Jesucristo. Nuestro versículo es clave desde que iniciamos este estudio. Al inicio del año fue Juan 8:36 y lo vamos a repetir de nuevo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Le gustaría el día de hoy ser verdaderamente libre? Confíe en Jesucristo en esta ocasión. Pídale perdón a Dios por sus pecados y entregue su vida al Señor y Salvador Jesucristo. ¿Le gustaría hacerlo? Hágalo ahora. Dios, te agradecemos en esta tarde porque tu palabra, Señor, nos habla de un mejor libertador que Gedeón, que Otoniel, que Ahod, que todos los que hemos visto hasta ahora. Jesucristo, tu Hijo, es el verdadero libertador. Pedimos que tú perdones nuestros pecados, que tú por favor nos libertes de manera permanente y que nos permitas ser libres de esta esclavitud al pecado. Que tu Hijo Jesús nos haga libres y que nosotros el día de hoy, Padre, nos arrepintamos de manera verdadera, sincera, ante ti. Por favor, danos esta libertad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y si no hay alguna otra, si el Señor nos dispone otra cosa, ¿verdad? Nos veríamos el próximo lunes a la misma hora en el mismo canal. Dios les bendiga y les guarde. Muchas gracias.